Bienvenidos a Diario del Mundial Femenino, el espacio de France 24, en el que hemos repasado durante un mes, jornada a jornada, toda la información de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. A continuación, nuestros titulares. España es campeón mundial. Un tanto de Olga Carmona y un gran partido de Aitana Bonmatí definen la victoria sobre Inglaterra en una final de muchas alternativas. El informe es desde Sydney. La Roja se convierte en el primer equipo con títulos mundiales sub-17, sub-20 y adulto de forma simultánea. Y en el segundo, después de Alemania, que se ha coronado tanto en masculino como en femenino. Tenemos análisis del proceso que llevó a este triunfo. Australia-Nueva Zelanda 2023 concluye con récords de asistencia y de audiencia televisiva. Revisamos el fenómeno. Y para comenzar, saludamos a nuestras comentaristas en este mundial. Estefanía Montero, por una parte, enviada especial, la privilegiada que estuvo en esta final. Sí que fui privilegiada, una final digna del mejor fútbol femenino del mundo. Creo que realmente fue un partido emocionante, del que por supuesto vamos a hablar. Una gran final que deja hoy a España como campeona y selección histórica del fútbol femenino mundial. Y para analizar y hacer balance de lo que sucede en el torneo, nos acompaña también Paula Frasneda, periodista de RTBC Noticias. Paula, bienvenida. Eumar, un abrazo hasta ti, un abrazo de felicitación para Estefanía por su gran trabajo. La verdad, muy emocionada y muy contenta, no solo por haber visto una gran España en este mundial, sino también porque hemos visto un mundial que ha cambiado definitivamente y para siempre el fútbol jugado por mujeres. España completa el triplete, campeonas mundiales sub-17, sub-20 y ahora adultas, con una victoria 1-0 sobre una Inglaterra que una vez más cayó en la sequía, no encontró la fórmula para vulnerar la valla de Catacol. Estefanía, repasemos este partido, pero también el ambiente. ¿Cómo se ha vivido esta jornada ahí en el Estadio Accor de Sydney? A ver, Omar, hay dos puntos. Uno, el ambiente en la cancha, y uno, el ambiente externo. Si soy muy honesta, el ambiente fue bastante frío. Es decir, no se vivió el ambiente de fiesta. Creo que la eliminación de las Matildas generó un poco de desconexión, pero hubo mucho público inglés. Creo que en su mayoría el estadio era de público inglés. Había uno que otro segmento rojo, por supuesto también quienes viajaron desde España, muchos familiares. La reina de España estuvo también dentro del público acompañando a las jugadoras, pero el ambiente fue bueno ya en el estadio. Creo que se sintió esa fiesta de la final, y en el campo sí que se vivió, creo que un gran ambiente. Así que creo que realmente es una final histórica. 75.784 personas, me lo aprendí muy bien, que asistieron a esta gran final, un público que acompañó durante toda esta Copa del Mundo. Creo que hay que aplaudir a los australianos y por supuesto a todas las personas que viajaron desde diferentes partes del mundo a acompañar esta Copa Mundial Femenina de la FIFA. Una Copa que dentro de su ambiente, realmente en un país que no fue futbolero, fue un gran ambiente. Aún se tiene que asimilar todo esto. Al final el fútbol, el deporte pasa muy rápido. Cuando lleguemos a casa, cuando pase un poco una semana o lo que sea, pues nos daremos cuenta de todo lo que hemos conseguido, disfrutándolo al máximo. Esto es, no sé, el mayor logro y la mayor satisfacción personal como futbolista. Creo que ganar algo con mi país, con esta camiseta, era lo máximo a lo que podía llegar. Ganar un campeonato del mundo, creo que no hay nada más hermoso y más bonito que esto, y lo he podido conseguir. Obviamente ahora te quedas vacía y dices que es lo siguiente, porque ¿qué puede haber? Pero habrá más partidos, habrá más torneos, habrá unos Juegos Olímpicos que ojalá podamos disputarlos, y todavía queda mucho, Estamos felices por haber ganado. Por lo que hemos demostrado en el terreno de juego, pero también por lo que estamos generando fuera, por ser referentes, por estar siendo parte de un cambio, y creo que ganando un mundial tiene que ser el principio de muchas cosas muy bonitas. Sí, creo que hemos tenido el control desde el principio. Una pena que no hayamos metido más goles en la primera parte, porque creo que hemos hecho méritos suficientes como para meter más. Luego, como es normal, Inglaterra aprieta, tiene sus armas, se han acercado, pero bueno, hemos estado sólidas y ¿qué os voy a decir? Felices.
Paula, hoy hemos visto a una Aitana Bonmatí inmensa, no en balde designada como la mejor jugadora del partido, la más valiosa de esta final, y como hemos destacado aquí, hemos visto una España con muchas variantes que demostró que no tiene dependencia de figuras. Falló el penal hermoso, igual ganó España, no jugó la mayor parte del partido, solo los últimos minutos su gran estrella Alexia Putellas. Deja como muy claro a España que tiene argumentos en todo momento, ¿no? Claro, imagínate llegar a una Copa del Mundo, Umar, y que realmente no te bases en el Balón de Oro actual. Yo creo que Bilda hay que darle crédito porque yo sé que no tiene mucho reconocimiento en el mundo del fútbol jugado por mujeres, pero eso también habla un poco de la gestión que hace el técnico dentro del terreno de juego y fuera de él. Y la verdad es que habla bastante bien que una España que sabía que iba a llegar sin Alexia Putellas porque terminaba su recuperación, pero que la fue incluyendo a lo largo del Mundial, sin depender de ella, muestra bastante las fichas, las cartas, los argumentos que tiene técnica y futbolísticamente para haber evolucionado increíblemente, porque yo creo que esa es la gran palabra para definir a esta selección española, la evolución. Cómo marcan un inicio con muchas dudas en la zona defensiva y cómo lo terminan siendo una selección muy buena, muy perfecta, por así decirlo, en las diferentes zonas del campo. Entonces, realmente creo que hoy hay que hablar de una España que comenzó con muchas dudas y terminó sin duda alguna siendo la gran campeona con una gran evolución, y también hablando un poco de cómo las jugadoras se terminan comprometiendo para este Mundial femenino. Y antes de seguir analizando este partido, vamos a Madrid para vivir de la mano de la corresponsal de France 24, Marina Colorado, cómo se ha disfrutado esta jornada en casa de las campeonas. 7.000 personas se han acercado al Withing Center de Madrid, el antiguo Palacio de los Deportes en la capital española, para apoyar a la selección femenina de fútbol de España en esta histórica final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda contra Inglaterra. Las entradas que se pusieron a disposición del público el jueves eran gratuitas y se acabaron en media hora, una señal del creciente apoyo que estas mujeres están suscitando en el país. Bueno, últimamente sí. De siempre me ha gustado ver los partidos, pero es que tampoco han emitido muchos. Pero el Mundial sí lo estoy viendo, en el trabajo me conecto un poquito, pero bueno, sí lo estoy siguiendo, casi más que la española masculina. Yo soy jugadora de fútbol desde pequeñita, entonces para mí ya eran referentes. El problema es que hasta que no ganas un título no sales en la sociedad, pero para mí siempre han sido un referente, aunque no sean conocidas. Para mí han sido campeonas siempre, aunque se quedaran en fases de grupo. Llegar hasta ahí sin tener presupuesto ya es un campeonato prácticamente. Una victoria sufrida por 1-0 en el minuto 29 de Olga Carmona, de nuevo, que ha convertido en España en campeona del mundo de fútbol. Una sensación que se ha notado en este centro Withing de Madrid, donde la gente ha explotado de alegría una vez se acabó el partido. Las sensaciones enormemente brillantes, espectaculares. Estamos súper felices, todos los españoles. O sea, muy agradecidos de este partidazo. Hemos sufrido un poquito, pero ha estado enormemente brillante. Las celebraciones se desplazan ahora a las calles de Madrid, donde los aficionados celebran este hito histórico para el deporte femenino español. Campeonas del mundo de fútbol. España no solo ahora volverá con esa estrella bordada en la camiseta, sino que España tiene 23 estrellas. Y de la emoción de Madrid pasamos a Londres. Allí estaba nuestra corresponsal Luisa Pulido, quien compartió con nosotros el siguiente informe de cómo se vivió en la capital británica. Las inglesas partieron como favoritos por ser las campeonas de la Eurocopa de 2022. Más que un partido, una final, esto parecía un encuentro con la historia, ya que desde 1965, cuando Inglaterra ganó el Mundial de Fútbol, ningún otro equipo inglés había llegado hasta esta etapa en un Mundial de Fútbol. 57 años después, el fútbol no regresó a casa, pese a toda la expectativa, la ilusión y el trabajo muy bueno, según los expertos, que hicieron las leonesas durante el Mundial Femenino en Sydney. Vimos a lo largo de más de 90 minutos caras largas, lágrimas, pero una emoción muy especial, porque las mujeres, las niñas y las familias hoy reunidas acá aseguran que independientemente del resultado,
el fútbol femenino inglés tiene muchísimo futuro. En este momento, más de 2,5 millones de niñas y de mujeres juegan fútbol aquí en Inglaterra, lo que lo hace, por supuesto, el deporte más popular entre las mujeres. La reflexión también que trajeron las leonesas fueron las diferencias entre los salarios, por ejemplo, y las condiciones entre los hombres y las mujeres, pero una reflexión que se generalizó también al deporte en general. Por ejemplo, se asegura que el salario promedio de una mujer futbolista profesional empieza en 25.000 libras esterlinas y, a diferencia, en la Premier League de hombres ganan en promedio 3 millones de libras esterlinas. La gran crítica de la jornada llegó por la ausencia del príncipe William, que es el presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, y del primer ministro Rishi Sunak. En representación del gobierno inglés, del gobierno británico, estuvo en Sydney el secretario de Exteriores James Cleverly. La pregunta que se hacen aquí en Inglaterra es: ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran asistido tanto el primer ministro como el príncipe William a Sydney si la final hubiera sido el de los hombres? ¿Hubieran tenido sus agendas disponibles para esta final? Así que, independientemente del resultado, aquí confían en que en algún momento el fútbol regresará a su casa. Y el fantasma que persiguió a Inglaterra durante todo este mundial, los problemas para marcar, volvieron a frustrar hoy a las leonas, a pesar de que Sarina Wiegman logró hacer más presión con el ingreso de Lauren James y Chloe Kelly. Pero también, Estefanía, le comento, hay un mérito importante en la capacidad de España para mantener el orden defensivo, ¿no? Yo creo que hoy ha sido, sin duda, para mí, el mejor partido tácticamente hecho de España. Es que España controló todo el partido, con el balón y sin el balón. Incluso cuando Inglaterra intentó buscar o intentó generarle peligro, España parecía estar tranquila, parecía tener controlado el partido. Hoy, incluso hablando en zona mixta, les decía, podrían haber agregado 30 minutos más en el juego. Y parecía completamente controlado, que Inglaterra no les iba a marcar. Y creo que eso es un mérito enorme de España. Creo que hoy fue un partido de 10 puntos, de todas las jugadoras, incluso de la que aprovechó un error de Lucy Bronze, porque si ustedes analizan la jugada del gol de España, es un error defensivo de Lucy Bronze, que va hasta el mediocampo, pierde el balón y nunca regresa a cubrir el sector por el que atacaba a Olga Carmona, que ahí es donde aprovecha el espacio y marca. Entonces creo que realmente es un mérito de España de haber aprovechado ese error, de haber ido a buscar un poco más el partido y de saber aprovechar esas debilidades de Inglaterra. Le quitó el balón, le cerró los espacios, intentó Inglaterra por todos los lados. Creo que Sarina hizo todos los cambios posibles dentro de lo que podía ella hacer. Incluso cuando ataja el penal, Sarina ahorita en conferencia de prensa dice, bueno, vamos a marcar un gol. Ni siquiera cuando Mary Earps tapa el penal, Inglaterra parece tener claridad para hacerle gol a España. Creo que nunca en el partido, durante los casi 100 minutos que se jugaron después del tiempo de adición, pareció una Inglaterra certera, salvo creo que los primeros minutos cuando hubo el palo, cuando hubo esa inquietante llegada de Inglaterra, de ahí en adelante se diluyó. No se vio a Inglaterra, no se vio el peligro, pero para mí es más bondad y es más mérito de España, que le controló el partido, le supo tapar todas las salidas a España, supo controlar incluso cuando entró Lauren James, así que España hoy es un merecido campeón y es sin duda el mejor equipo del planeta a nivel femenino. Paula, Jorge Vilda se lo vuelve a jugar hoy por 7º partido consecutivo, presenta una selección diferente y le da resultado. ¿Podríamos decir que él es el gran ganador de este mundial? Esto puede ser polémico, y sí, y la verdad es que sí. Yo creo que hay que hablar del compromiso de las jugadoras, pero también del trabajo de Jorge Vilda, que en ningún momento se dejó amilanar por los comentarios de la prensa de su país, porque hay que decirlo, la prensa española fue ácida y crítica, bastante crítica, tirando a destructiva con el técnico, pero Vilda ha sabido hacer un gran mundial. Yo creo que es muy curioso y muy raro ver que un entrenador no tiene un once fijo, que lo modifica constantemente. Y en estos 7 partidos vimos a un Vilda que no se conformó, que siempre trató de tener diferentes, digámoslo así, revulsivos para saber solucionar en el terreno de juego todos los retos que tenía enfrente. Entonces Vilda sí es el gran ganador, porque además de eso tuvo que darle manejo a un vestuario que quizá estaba
roto, que quizá era difícil de manejar, que tenía figuras y que seguramente muchas de ellas lo cuestionaron, porque además recordemos que 3 de esas jugadoras que están en esta selección campeona del mundo fueron las que firmaron la carta de 15 jugadoras para renunciar. Entonces, incluyendo a Aitana Bonmatí, que es la más valiosa de claro, hoy. y Ona Battle, que de hecho ahorita más adelante vamos a hablar de ella. Entonces, realmente sí, yo creo que Vilda termina siendo un protagonista importante. No nos gusta porque seguramente entendemos un poco el que las jugadoras no gusten las formas del técnico, pero el técnico termina siendo importantísimo en los planteamientos. Entonces, claro, Vilda sin duda alguna termina siendo vital e importantísimo para este título de la selección española. Y antes de continuar este análisis, repasamos algunas de las reacciones que ha traído el triunfo de España. Un campeón del mundo de 2010, Iker Casillas, fue de los primeros en pronunciarse, destacando que el equipo hizo historia, dio una alegría inmensa para todos los españoles, agradeció el título y la ilusión. El Barcelona, el equipo con más jugadoras involucradas en esta final, incluyendo la bujía Bonmatí, la portera Catacol, la 2 veces Balón de Oro Alexia Putellas y la estelar juvenil Parayuelo, celebra que las azulgranas conquistan el mundo. Desde ayer anticipaba el duelo el número 1 de la ATP, Carlos Alcaraz, quien dedicó esa tradicional firma sobre la pantalla después de su victoria en semifinales del Master 1000 de Cincinnati a desear éxito a su equipo. Pero el tenis no fue el único deporte distinto al fútbol que celebró. La campeona olímpica y mundial de bádminton, Carolina Marín, reflexionó: lo que el país le debe a estas chicas solo lo descubriremos con los años. Y precisamente en la línea de lo que comentaba Carolina Marín, vamos a aprovechar esa reflexión para plantearnos lo que significa esta victoria y esta final para el fútbol femenino. Lo hemos dicho en varias oportunidades, el fútbol está, estas 2 finalistas están llevando a cabo procesos que han resultado en esta final. ¿Qué nos deja este mundial en términos de planificación, Estefanía? Yo creo que es el premio. Yo creo que los procesos no se hacen con el fin de tú ser campeón del mundo en 6 meses o en 1 año. Y creo que cuando tú le apuestas a esos procesos, eso es un premio. Así Inglaterra hoy no sea campeón del mundo, también es un premio estar en la final, también es un premio ser una de las mejores selecciones del mundo. Hoy España demuestra que haberle apostado hace algunos años, cuando nadie le apostó a tener una liga, a tener un departamento de mercadeo, a planificar ese título mundial y esos títulos mundiales. Es que España no solamente es campeón hoy, España viene de ser campeón en menos de 1 año de la sub-17, de la sub-20 y de la mayores. Eso no es fortuito, eso no es algo que sucede de un día para otro, ni que simplemente España llegó y de repente fue suerte. No, yo creo que eso es un proceso de años, es un proceso de creer en un proyecto. El Barcelona, creo que el Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo en cuestión del género masculino, pero que le ha apostado desde el segundo 1 a tener un equipo fuerte, y eso ha hecho que hoy la base de esta selección sea el Barcelona Fútbol Club. Y creo que también esos equipos, esos formadores, esos que han creído en la escuela, esos que han ido de scouting a buscar jugadoras, a creer en este fútbol, pues hoy se llevan un premio. Y hoy se llevan un premio no solamente la medalla de oro, no solamente el título, sino el ver los estadios llenos, el ver que cada vez hay más personas hablando de esto, el creer un día. Creo que hoy es el resultado y es el aplauso para ellos. Entonces creo que hoy España e Inglaterra, porque creo que son 2 de las ligas y 2 de los países que más le han apostado al fútbol, más allá de que existan desigualdades. Creo que es un proceso, y como en alguna vez lo dijimos aquí en el programa, las mujeres deben ganar para poder exigir, y yo creo que hoy España dio una muestra de rebeldía, y de una muestra de rebeldía como solo las mujeres lo saben hacer, y eso creo que diferencia a las mujeres de los hombres. Hoy dieron esa muestra de rebeldía con profesionalismo, ganando un mundial. Dime tú qué le vas a decir a una jugadora cuando son campeonas del mundo. Así que yo creo que es un golpe de autoridad y un premio a los procesos.
Este tipo de procesos, Paula, puede marcar a largo plazo lo que son las hegemonías del fútbol mundial, sobre todo marcar una pauta para esos equipos que estaban llamados a ser protagonistas y no lo fueron. Claro, claro, porque es que permite hablar justamente de esa continuidad, de esa estructura, de ese trabajo, de esa proyección. Yo creo que hoy en día el fútbol femenino o el fútbol jugado por mujeres necesita estos dos, estructura y proyección. Ya tenemos que quitarnos de la cabeza que esto están haciendo, no, esto no están haciendo. Esta es la consolidación y este mundial termina siendo la consolidación de lo que está pasando al nivel mundial y de que esto es un cambio radical en tema de estructura y de buscar ya proyectos para que el fútbol jugado por mujeres siga creciendo. Y no puede ser una excusa para que, por ejemplo, en Sudamérica las federaciones sigan quedadas y la Conmebol no haga cambios. Y claramente, que sin duda alguna esta hegemonía, por así decirlo, española, que en menos de un año, como le decía Estefanía, porque a finales de agosto del 2022 ganaban el título sub-17, perdón, el sub-20, pues realmente es que habla un poco de justamente cómo ha sido todo este proceso, y la palabra proceso se nos tiene que quedar metida en la cabeza, porque si es la palabra más repetida en el mundo del fútbol es porque es necesaria, es porque es importante, es porque necesitamos que entiendan que justamente eso es lo que va a llevar a que se tengan estos resultados, y eso es lo que ha pasado en España. Yo sí creo que en España falta un poco más de consideración con las jugadoras. Creo que, ya lo dijo Estefanía, esta es una forma de rebelarse ante el sistema, y el sistema ahora tiene que responder con hechos, que lo que está pasando en este momento con una selección española que nos ha dado justamente cátedra de cómo ganar un mundial. Entonces realmente sí, este proceso va a terminar siendo un proceso muy interesante, y ahora la pregunta va a ser, por ejemplo, para selecciones como la misma Inglaterra, para Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer diferente para volver a ser las reinas del fútbol mundial? Ahí es donde comienzan los cuestionamientos, y eso es lo que hace increíble a este deporte. Y el Mundial termina prácticamente sin cambios en la tabla de goleadoras, prácticamente sin cambios desde los cuartos de final. La japonesa Hinata Miyazawa se consolidó como la líder artillera con 5 tantos, y con 4 quedan Amanda Ilestedt de Suecia, Kadidia Tudiani de Francia, Jill Rohr de Países Bajos y Alexandra Popp de Alemania. Pero más allá de los goles, el Mundial deja cifras interesantes dentro de los estadios y frente a los televisores. La asistencia al Accor Stadium volvió a superar hoy las 75.000 personas, se aprendió la cifra de memoria Estefanía, yo no, y el Mundial cierra con casi 2 millones de entradas vendidas. Estefanía, cuando se impusieron los récords de asistencia en las finales de la Euro y de la Champions, hubo muchos escépticos que decían que esos llenos se debían a que esas entradas no habían sido compradas, que eran de cortesía, ahora se pagaron. ¿Podemos decir que esta asistencia borra cualquier duda al respecto? Yo creo que no solo la asistencia, yo creo que todo este mundial borra todos esos escépticos que han dicho que el fútbol femenino no vende, que a las mujeres no sabe jugar, que a nadie les interesa, y creo que realmente este mundial ha sido demasiado importante, y ese impacto que ha tenido sube más esa importancia, o suma más importancia cuando es en un país que no es futbolero. Incluso lo hablábamos con otros periodistas en zona mixta. Decíamos, es que aquí la gente ve carreras de caballos, aquí la gente ve rugby. Y tú ver a la gente que de por sí no es futbolera, ir a los estadios, llenar, comprar una boleta. Incluso en uno de los hoteles hablamos con una de las personas que trabajaba en el hotel y nos decimos, nosotros compramos las boletas hace un año, para los cuartos de final, para las semifinales y para la final. Era un paquete que vendía la FIFA, y lo compramos hace un año porque queremos estar, porque queremos ver. Es un mundial de fútbol. Entonces creo que más allá de todas esas razones que han un poco contaminado el fútbol femenino día a día, y esto es un proceso, ¿no? Día a día esto va cogiendo más fuerza, y este mundial es el punto de quiebre para que las empresas, para que la gente que no cree, pues ya se sume y tenga claridad de que la gente sí llena los estadios. Le repito la cifra, 75.784 personas. Esa asistencia se repitió en los últimos 3 partidos en el Accor Stadium, así que creo que este mundial no deja dudas, y si alguno tenía alguna duda hace un par de meses, pues creo que después de este mundial no tiene nada que decir.
Paula, hay otra variable de esta ecuación que es la audiencia televisiva, que también ha roto récords, y todo esto a pesar de que unos días antes del Mundial todavía no había panorama claro sobre derechos de transmisión para algunos países. ¿Cómo evaluamos este fenómeno? Maravilloso, Omar. Yo creo que hay una cifra que, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, es lo que pasó con el primer partido de Colombia versus Corea, que fue un partido que batió récords a nivel Suramérica, Latinoamérica y de hecho a nivel continente americano, y es que más de 9 millones de personas vieron el partido. Entonces, a ver, hablamos de un fenómeno increíble que ya, yo creo que aquí todos los escépticos y todas las personas que han criticado el fútbol jugado por mujeres diciendo que no es igual, que no pasa lo mismo, que no es tan interesante, pues quedan aburridos ellos, porque es que acá estamos demostrando que sí hay que verlo, que sí hay que analizarlo, que sí vale la pena invertir en él. Entonces, esas audiencias televisivas realmente solo demuestran que el interés crece, pero que además también está la posibilidad de que una niña sentada en un televisor vea eso y diga, yo quiero ser como ellas, quiero que una de ellas sea mis referentes. Y creo que en este mundial vamos a marcar justamente eso, el mundial en el que las niñas que hoy en día tienen el apoyo de esas familias para jugar al fútbol van a tener referentes femeninas por las que guiarse y por las que seguramente van a querer comprar camisetas, y eso empieza a generar una cadena de cosas que va a desembocar en que el fútbol jugado por mujeres merece mucho más valor, merece mucha más inversión y también merece mucha más atención, pero no solo, por supuesto, de los hinchas, sino también de los dirigentes. Los hinchas tenemos una tarea difícil que es seguir comprometidos, pero los dirigentes tienen que entender que de ellos parte esa idea de que se puede generar ingresos, de que se puede hacer de esto un gran negocio, siempre y cuando pongan buenas condiciones y garantías para que las jugadoras puedan vivir del fútbol. Y hay otro nivel de análisis que podemos sumar, que es la forma en que este mundial ha movido el mercado de pases en el fútbol practicado por mujeres. Paula, brevemente, antes de que pasemos a la evaluación final, ¿qué podemos destacar en este aspecto del mercado? Increíble el movimiento. La verdad es que desde que se acabó la fase de grupos, el movimiento del mercado de pases ha sido maravilloso. Por ejemplo, Ona Battle, que era la española campeona del mundo, ya no va a jugar con el Manchester United, se va para el Barcelona. Del Barcelona se va Codina, la central, que hoy salió lesionada del partido, se va del Barcelona, va a jugar en el Arsenal. Geise Guerrero, que es una de las jugadoras más interesantes que ha dejado Brasil y que lastimosamente Pia Sundhage no le dio minutos en esta Copa del Mundo, pues, o mejor, no la puso de titular porque sí tuvo minutos, pero fue suplente en los 3 partidos. Se va a jugar al Manchester United. Ana María Guzmán tiene ofertas del fútbol colombiano, del fútbol brasileño, del fútbol español. Catalina Usme recientemente en una entrevista contó que tiene ofertas de Inglaterra y de España. Entonces empieza a moverse esto mucho y empieza a hablar un poco de cómo esta globalización de la información nos permite conocer más ya de fondo qué es lo que va a estar pasando con estas jugadoras. Y seguramente ahorita solo que se haya acabado este mundial y esta semana vamos a estar repleto de noticias de esas jugadoras que marcaron un antes y un después en este mundial, que van a estar seguramente teniendo pases a diferentes ligas del mundo. Y bien, como yo creo que a ninguna de las tres nos gustan las despedidas, vamos a decir hasta pronto con la gran conclusión que nos deja este campeonato del mundo. Comenzamos con usted, Paula. En principio, muchísimas gracias por todo el acompañamiento que nos estuvo haciendo durante todo este campeonato del mundo, y bueno, la dejo con su despedida y su conclusión. Bueno, Eu, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas de France 24 por haber confiado en mí para este trabajo tan hermoso. La verdad es que este mundial me deja muy emocionada y me deja muy feliz, porque siento que acá se empiezan a recoger un poco los frutos de tantos años de tratar de visibilizar todo este movimiento femenino en el mundo. Y también es un llamado a los colegas hombres a que se interesen mucho más. Esto no es solo de nosotras, es una lucha compartida, es una lucha que tenemos que seguir dando todos los días para que tanto ellas como todos nosotros nos sigamos beneficiando del fútbol. Es un mundial de las primeras veces de mujeres como Estefanía y otras colegas que están haciendo su primer gran cubrimiento y han tenido la posibilidad de estar cara a cara con grandes jugadoras de fútbol, y eso habla un poco también de la calidad, de la armonía y del amor que se vive en el fútbol jugado por mujeres. Así que muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Yo, qué rico haber compartido contigo, y un abrazo a Estefa hasta Australia. Y el abrazo también va de mi parte. Estefanía, rápidamente su despedida para que no lloremos.
No, bueno, primero agradecerle a todas las personas que se conectaron a lo largo de todo este mes corrido de Mundial, a mi familia que se conectó todo el tiempo para verme y trasnochar viendo los partidos, a toda la gente de producción de France 24, a Marcela, a Juan, a Jenny, a la gente de tráfico, Albeiro, Nicolás, por supuesto a ustedes dos, Eumar, Pau, que fueron coequiperas espectaculares, también a Rodri, a Luis, que estuvieron con nosotros, a Juan y por supuesto a todos por creer. Creo que este Mundial marca un punto de referencia y qué privilegio hacer parte de esos pocos medios de comunicación latinoamericanos que estuvieron aquí, que creyeron en este proyecto, y creo que este producto que hemos hecho es la referencia clara de que se puede hacer cosas positivas para el fútbol femenino, de que se puede creer y que se puede trabajar con seriedad, de que más allá de lo que muchos pueden decir, creer vale la pena, y creo que me llevo de verdad en el corazón esta experiencia. Gracias, Eumar. Creo que es un aprendizaje y es un privilegio trabajar contigo, por supuesto también con Pau. Así que nada, muchas gracias, y que este no sea la primera vez que seguimos haciendo este tipo de cubrimientos y por supuesto este tipo de trabajos que la gente recibió demasiado bien, y que también hemos hecho historia con este gran trabajo periodístico. Hasta aquí esta última edición de Diario del Mundial Femenino. Les agradecemos habernos acompañado durante todo este mes completo de emociones y continuar con la programación de France 24 en español.